Hay personas que brillan con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos pequeños, grandes y de varios colores. Con esta frase de Eduardo Galeano doy la bienvenida a mi invitada de hoy, la máster en ciencias Aurora del Carmen Ramos de las Heras, la rectora de la Universidad de Las Tunas. Adelante. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida de nuevo. Gracias. Quisiéramos iniciar esta conversación sobre sus orígenes. ¿Dónde usted nació? Nací en Las Tunas, pero sin embargo no viví en Las Tunas hasta el año 1988, porque procedo de una familia del municipio Guáimaro de la provincia de Camagüey. Allí transcurrió mi infancia en un ambiente campestre, porque soy hija de una familia campesina que tienen una finca a 7 kilómetros del pueblo, y la vida me hizo retornar a mi lugar de nacimiento. Desde el 1988 vivo aquí en Las Tunas. ¿Ya para esa época de su niñez soñaba con el magisterio? Bueno, pues parece que soñaba con el magisterio porque sin haber ido nunca a la escuela, tenía un aula, una pizarra que era la pared de zinc de mi casa, tenía tizas que eran pedacitos de carbón y tenía alumnos imaginarios. Cuenta mi mamá que daba buenas clases y también hacía buenos regaños a mis alumnos. Pero no me incliné por una carrera pedagógica cuando me tocó seleccionar las opciones. No tenía formación vocacional y dentro de las opciones que pedí, ni recuerdo en qué lugar, me llegó la carrera de licenciatura en Finanzas y Crédito. Comencé a estudiarla en la Universidad de Camagüey. Sin embargo, usted fue de las jóvenes que en la década de los 80 se le dio la oportunidad de estudiar en el extranjero, en la Unión Soviética. Hábleme de esa experiencia. Di el sí casi sin saber a qué me iba a someter, pero realmente fue una buena oportunidad la que tuve. Me imagino que pasaría trabajo para aprender el idioma ruso. Sí, Rubiel, mucho trabajo. Yo, como le contaba, pasé 2 años en la Universidad de Camagüey, mi primer y segundo año. Son los años en los que se da curricularmente el idioma. En esos momentos era el idioma ruso y era una de las asignaturas que me costaba trabajo. Sin embargo, me arriesgué y pensando que la preparatoria iba a ser en Cuba, pensé que iba a tener un tiempo de 1 año para, con mucho esfuerzo por supuesto, crecerme ante esa barrera. Sin embargo, por primera vez en ese año, la preparatoria no se realizó en Cuba. Eso también fue una oportunidad. De manera que yo creo que he sido dichosa, ¿no? La preparatoria la hice en Moscú. Los primeros meses fueron muy complicados. Fueron muy complicados porque empezamos a vivir entre rusos, incluso entre compañeros que compartían la residencia con nosotros, pero que eran de otras repúblicas y no hablaban el ruso, hablaban dialectos. Fue muy complejo, pero tuvimos una excelente profesora, una dulce profesora que puso todo el empeño en que aprendiéramos. E increíblemente a los 2 meses no nos comunicábamos tanto, pero todo lo entendíamos. Y hicimos ese año de preparatoria, después proseguimos la carrera, nos quedaban 3 años de carrera, de manera que estuve en la Universidad de Lomonosov 4 años y salimos graduados, era un grupo de 20 cubanos, como economistas y profesores de economía política. Casi todas las personas llevamos un libro de cabecera. Los que tienen fe tienen a la Biblia. Sin embargo, usted tiene una anécdota que me contó por interno sobre un libro de un clásico del marxismo, que es su libro de cabecera. ¿Por qué lo considera así? Bueno, es una historia. Cuando yo comencé a estudiar en la Universidad de Camagüey, yo iba con un empeño. Mis padres, muy humildes, muy poco instruidos, porque prácticamente tienen un 6º grado,
siempre nos priorizaron el tema de la preparación a los hijos. Y cuando yo salí para la Universidad de Camagüey, mi papá me dijo, era mi primera salida del seno familiar, mi papá me dijo, te lo voy a dar todo, pero quiero que tus notas sean excelentes. Y yo con mucho empeño comencé, me costaba trabajo, como ya te había dicho, el ruso, allí ya yo sabía que no iba a tener 5 puntos, me costaba trabajo la educación física, porque yo pues siempre fui así gordita, y las planchas, los abdominales, me costaban trabajo, pero sin embargo yo pensé que en las demás sí podía tener buenos resultados. Bueno, pues en el primer seminario de filosofía marxista obtuve 3 puntos, eso me preocupó. Pero en los seminarios de economía política, yo siempre, por más que me empeñaba, obtenía 4 puntos. Y entonces un día, ya desesperada, me acerqué a la profesora y le dije, profesora, ¿qué tengo que hacer para que usted me dé 5? Y ella me dijo, estudiar por el Capital de Carlos Marx. Bueno, pues yo tomé mis 3 tomos del Capital y comencé a estudiar el Capital de Carlos Marx. Por los resultados que comencé a obtener, precisamente, me captan alumna ayudante de economía política. Al año y medio de estar estudiando allí, los 2, que era un matrimonio, van a hacer sus estudios doctorales en la Universidad de Lomonosov. Y allá, bueno, cuando en el extranjero se encuentran los cubanos, y más si son cubanos que se conocen, se estrechan las relaciones, y ellos me invitan a una cena. Y me dice él, ¿cómo hiciste estudiar a Dori? Yo digo, ¿cómo que la hice estudiar? Sí, porque Dori siempre estaba temerosa de la pregunta que le ibas a hacer. Y yo dije, ¿pero cómo? Sí, porque nosotros el Capital no lo estudiábamos tanto, lo empezamos a estudiar más cuando tú te enfrascaste en tener ese libro de cabecera. ¿Y cuál fue su reacción en ese momento? Bueno, yo tuve que echarme a reír porque nunca había imaginado que eso podía ser posible. Hay otra faceta de su vida que quisiera que abordara en estos momentos. Usted estuvo en Venezuela, sobre todo apoyando la misión educativa. ¿En qué momento usted llegó a Venezuela? De Venezuela tengo algo que realmente marcó mi vida. Coincidió el fallecimiento de Hugo Chávez. ¿Estando usted allá? Estando yo allá. Y fue, no puedo describir lo que sentí. Fue muy fuerte. Yo sé que para todos los cubanos fue fuerte, pero para los cubanos que en ese momento estábamos allí, fue bien complejo. Te cuento, Robiel, que yo lloré tanto, que lo lloré como si hubiera sido un padre, porque vivir lo que se vivió en esos días en Venezuela fue muy... Y coincidió con que me tenía que ir en ese momento y coger estas 4 horas de Caracas. Y fueron 4 horas entre guaguas, caravanas, me erizo todavía. Sí. Y realmente pasar por allí, sí. Por donde estaba la multitud, así rindiéndole honores, fue impresionante. Yo pensé que el corazón se me iba a salir del pecho. Si tuviera que volver a Venezuela, ¿qué llevaría en su mochila? Si tuviera que volver a Venezuela, llevaría en mi mochila el amor del pueblo cubano, el optimismo del pueblo cubano. Llevaría la solidaridad y llevaría todo el pensamiento positivo para que el pueblo venezolano crezca ante estas dificultades que está viviendo hoy y no permita nunca perder la revolución, porque la revolución es la única manera de que ese pueblo se salve. Hábleme de su familia. Yo tengo una familia bella. Me hiciste una pregunta que me motiva. Yo tengo una familia bella. Yo también tuve la dicha de tener unos padres maravillosos, que los tengo todavía. Unos padres humildes, campesinos, que crecieron con la revolución porque éramos muy pobres.
hicieron todo lo posible por criarnos bajo las mejores normas, costumbres. Tengo 4 hermanos, una hermana que es de crianza y 3 hermanos. Somos una familia muy unida. Tengo 2 hijas que son mis tesoros, son el regalo que me dio la vida. También te tengo que decir que tengo un esposo que es un regalo que me dio la vida. Académico también. Académico, doctor en ciencias. Hace 30 años que estamos juntos. Y hemos constituido una familia unida, bonita. Mi hija mayor estudia 4º año de licenciatura en Relaciones Internacionales y la pequeña, que tiene 18 años, está en primer año de estomatología. Son niñas revolucionarias. Eso para mí es muy bueno. Y tengo la dicha de que hace 4 años logré traer a mis padres conmigo. Mis padres como me lanzaron a estudiar y yo vivía en aquella finca que todavía hoy no tiene luz eléctrica, Robiel, pero que allí yo fui muy feliz. Ellos me mandaron para el pueblo con una tía muy querida, es la mamá de esa hermana de crianza, porque hemos sido una familia muy junta, muy unida. Y entonces, bueno, allí estuve hasta 6º grado con mi tía, iba a mi casa los fines de semana y en las vacaciones. Después me bequé en una SB que había en Guaymare. Esa SB se convirtió en IPUE y seguía haciendo mis estudios de pre. Iba a mi casa cada 15 días en las vacaciones. Fui a la Universidad de Camagüey, como te contaba, estuve 2 años y después me fui para el extranjero. Cuando me gradué en el 88, me ubicaron en Las Tunas, porque la vida me quiso traer de nuevo y es una cosa que agradezco, porque realmente aquí me siento muy bien. Y entonces, bueno, pues mis padres ya son mayores, ya están enfermos, mi papá sobre todo. Y hace 4 años que logré traerlos y ahora vivo feliz porque creo que estoy haciendo algo por ellos que tanto hicieron por mí. Hemos transitado por la vida profesional, familiar, estudiantil, y a propósito de haber estado en la Unión Soviética, se me ocurre algo para cerrar el programa. ¿Cómo se dice en ruso con luz propia? Ay, Robiel, pero ¿cómo al cabo de tantos años me vas a hacer una pregunta? Me puse dura esa pregunta, ¿verdad? En ruso. Yo casi no ejercito, a pesar de que mi esposo también estudió conmigo. Esa es una historia que te voy a contar en otro momento. Nos casamos allá, mira a escondida casi de los Pero padres. ya el tiempo televisivo se nos está terminando. Sasbayu es bien. Repítalo. Sasbayu es bien. Y con esta expresión de con luz propia en idioma ruso, estamos poniendo el punto final a este programa de hoy. Gracias por su compañía. Nos volveremos a encontrar.